Buenos días, espero que tengan un día grato. Vamos a dar inicio a la quinta clase de termodinámica. Hasta ahora ustedes han visto elementos básicos o herramientas básicas que podrían aplicar durante el desarrollo de la asignatura, así como también para otras asignaturas. El día lunes, en el bloque D, o bien en el bloque E, ahí de acuerdo a su disponibilidad horaria, tienen la primera prueba corta. Yo ayer en campus virtual hice un orden, se los voy a mostrar, y les dejé ahí un regalito. Vamos a ver, se los dejé para que les fuera más fácil trabajar. Veamos. Aquí tenemos el paralelo seguro, por ejemplo. Todos los paralelos tienen exactamente la misma información, ¿eh? Entonces, fíjense, ustedes bajan, ahí está el programa, el reglamento y evaluaciones, planificación didáctica, las tablas que están utilizando. Aquí, en esta sección de tablas, ustedes abren y van a encontrar la tabla de conversión de unidades azul y termotablas 2020. Aquí, esta es la que van a utilizar para la prueba del día lunes, no esta, ¿ya? Que es la que estuvimos viendo entre ayer y la semana pasada. No, entre ayer y el lunes. Después, si ustedes siguen para abajo, bueno, la primera materia que vamos a ver, la unidad 1, son aspectos introductorios, que ya lo hemos visto en las primeras clases, y conversión de unidades. Entonces, ustedes siguen bajando. Bueno, acá está la clase 1 grabada, igualmente ustedes las tienen en YouTube, ¿ya? Y acá, donde dice lectura obligatoria, este es el regalito que les dejé ayer. Aquí tienen todo lo que hemos visto, si ustedes lo abren, prueba corta 1, ¿ya? Entonces, lo primero es lo que vimos el día 1 de clase, pero acá tienen todo lo que es de conversión de unidades y también hartos ejercicios. Y aquí, miren, donde dice prueba corta 1, ese es el regalo. Si ustedes lo abren, aquí tienen exactamente la misma forma de la prueba que les va a salir el lunes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hasta fuera del semestre pasado, sale cuánto vale, ¿ok? ¿Qué es lo que se les va a... Aquí está la rúbrica de evaluación, ¿ok? Después, acá tienen los ejercicios que salieron en la prueba del semestre pasado. Entonces, por ejemplo, tienen que transformar para oxígeno, cuyo peso molecular es 32 gramos por mol, por ejemplo, le salió a los niños de la versión 1, y tenían que transformar esto a esto, ¿ok? Entonces, aquí tienen ustedes el desarrollo que fui haciendo, o las conversiones, ¿ok? Y lo que les iba quedando, y al final acá en amarillo tienen ustedes el resultado. Esto les va a servir una vez que ustedes estudian, para que a lo mejor hagan 1 o 2 de estos ejercicios y puedan corroborar que entendieron bien la materia, ¿ya? Bueno, ese es el regalo para que les sea más amigable el día de la prueba. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la prueba del día lunes. ¿No? Bien. Yo igualmente en el bloque D me voy a conectar al Zoom por si alguien me quiere hacer alguna consulta o le pasó algo con respecto a la prueba, para que estén tranquilos, o sea, se sientan acompañados. Bien. Entonces, hoy día lo que vamos a ver ya son otras nuevas herramientas que ustedes van a aplicar para termodinámica, lo que son las sustancias puras. Específicamente como sustancias puras, nosotros vamos a trabajar con el agua, ¿ya? Y vamos a conocer hoy día las tablas de vapor. Vamos a ver que se distribuyen entre dos, digamos, clases, que están las tablas en un sistema internacional y están también en el sistema inglés. Bueno, ¿por qué la importancia de conocer estas tablas? Como les decía, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el agua. ¿Por qué escogemos el agua? Lo escogemos porque el agua es el solvente universal. Entonces son la base estas tablas para poder entender cómo funcionan algunos dispositivos o equipos, como son las bombas, las turbinas, las cuales están involucradas en los ciclos de potencia
que es como la aplicación que ustedes van a ver dentro de la asignatura. Bueno, vamos a ver primero lo que son las sustancias puras. Las sustancias puras están formadas, uno tiende a pensar que por una sola sustancia o un solo componente, pero no, o sea, podrían estar constituidos por uno o más componentes. Por ejemplo, el agua, yo sé que se constituye de 2 átomos de hidrógeno y de 1 átomo de oxígeno, pero no por eso deja de ser una sustancia pura. La sustancia pura presentan un aspecto homogéneo, ¿ya? ¿Y qué es lo importante? Recuerden que ustedes que en la prueba grande, en la prueba global, en la prueba 1, a ustedes les va a entrar también materia, entonces ustedes tienen que saber todos estos conceptos. Bueno, una sustancia pura no se puede descomponer mediante procedimientos físicos, pero sí a través de procedimientos químicos. A lo que me refiero, por ejemplo, el agua. Yo no puedo llegar y, por ejemplo, con un tamiz o a través de una cosa netamente física, descomponerla y sacar el oxígeno y el hidrógeno por otro lado, ¿ya? Pero sí eso yo lo podría lograr a través de procedimientos químicos. Entonces, allí está la diferencia entre una sustancia pura y una sustancia que no es pura. Entonces, por ejemplo, a su vez, nosotros tenemos las sustancias puras simples y las sustancias puras compuestas, ¿ya? ¿Cuáles son las sustancias puras simples? Bueno, son aquellas que tienen solamente un elemento, ¿okay? Y no pueden descomponerse, ya que están formadas, por ejemplo, solo por oxígeno o solo por hidrógeno o cualquier otra sustancia. Mientras que en el caso de las sustancias puras compuestas, yo sé que en el caso del agua o del aire, ¿ya? O del CO2, ustedes tienen involucrado más de un elemento, por lo tanto, yo eso a través de una aplicación o un proceso químico, yo podría sacar el hidrógeno y separarlo del oxígeno, ¿ya? Entonces, en el caso de la sustancia, vemos que existen las sustancias puras, las sustancias que no son puras, y en el caso de las sustancias puras, tenemos las sustancias puras simples y las sustancias puras compuestas. En el caso de las sustancias puras simples, son aquellas que están constituidas por un solo elemento, pueden haber más átomos de ese elemento, por supuesto. Por ejemplo, ustedes están viendo acá el O2, o el O3, por ejemplo, el ozono también. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno, pero esa también corresponde a una sustancia pura simple porque tiene solamente asociado el oxígeno con el oxígeno y con el oxígeno. Mientras que en el caso del agua o del CO2 o del CO también, el monóxido de carbono, ustedes tienen más de un elemento que va asociado con otro, ¿ya? Bueno, entonces lo que nos sigue ahora es aprender sobre las propiedades de sustancias puras, para lo cual vamos a utilizar estas tablas de vapor. Las tablas de vapor son tremendamente útiles a cualquiera de las profesiones que ustedes tienen, ¿ya? El campo laboral lo utiliza mucho. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a ver solamente la del agua, pero esa ustedes pueden hacer extensivo el aprendizaje a otro tipo de sustancias puras, por ejemplo, al amoníaco, al freón o a otras sustancias. Existen muchas tablas de vapor, no solamente las tablas de agua, ¿ya? Y bueno, para poder ingresar a estas tablas, vamos a ver que en las tablas existen distintas propiedades. Está la temperatura, está la presión, está el volumen, está la entalpía, está la energía interna y está la entropía, ¿ya? Esas son las propiedades, son 6 propiedades que ustedes van a encontrar, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Son 6 propiedades que ustedes van a encontrar en las tablas de vapor. Y para poder sacar información del resto, ustedes deberían tener conocimiento de 2 de esas propiedades, ¿ya? Bien, también vamos a ver que existen distintas fases. Tenemos la fase de saturación, dentro de la fase de saturación está la de líquido saturado, la de mezcla y la de vapor saturado. Y también ustedes tienen una fase de líquido comprimido o líquido subenfriado, y la otra fase es de vapor sobrecalentado. Y si quieren también tener otra fase, más arriba, sobre las propiedades críticas, nosotros encontramos la fase de gas, ¿okay? Bien, entonces veamos. Bueno, les decía por qué nosotros vamos a aprender la del agua, es porque el agua es el solvente universal, el que más se utiliza. Entonces, como les decía, nosotros
tenemos la clasificación de las tablas de vapor en tablas por dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. La verdad es que hoy día esta clase es súper importante, porque en el momento en que yo aprendo a utilizar las tablas de vapor, después la materia a mí se me hace demasiado sencilla, ¿ya? Veamos entonces. Las propiedades que ustedes van a encontrar en estas tablas, como les decía, son 6. Está la presión, la temperatura, el volumen específico. Recuerden que cuando vimos propiedades específicas, nosotros siempre las íbamos a simbolizar con letras minúsculas. ¿Y por qué era importante las propiedades específicas? Porque me decía que si yo medía algo experimental aquí, ¿cierto? O en la casa de cualquiera de ustedes, podía comparar los resultados. ¿Se acuerdan cuando les hice ese ejercicio con dos compañeros de curso? ¿Ya? Entonces, las propiedades que están dentro de las tablas son la presión, la cual la vamos a simbolizar con la letra P mayúscula, la temperatura con la letra T mayúscula, y las propiedades específicas que las vamos a simbolizar con letras minúsculas, correspondientes al volumen específico, a la energía interna específica, a la entalpía específica y a la entropía específica. Entonces, les decía delante que ustedes tenían 8 tablas, 4 para el sistema internacional y 4 para el sistema inglés. En el caso de las 4 tablas para el sistema internacional, la presión está en megapascal. ¿Se acuerdan del mega? Este mega era 10 elevado a 6. Entonces, las mismas propiedades, si yo tengo que la presión es 15 megapascal, por ejemplo, yo podría decir que es 15 por 10 elevado a 6 pascal. La temperatura está en grados Celsius. ¿Ya? Las temperaturas que ustedes encuentran en esta tabla son temperaturas que, si la quiero transformar a Kelvin, son temperaturas puntuales. Por lo tanto, yo debería sumarle los 273 para transformarlas a Kelvin. ¿Okay? El volumen específico está en metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Se acuerdan que la propiedad específica era la propiedad total? Por ejemplo, el volumen grande dividido por la masa o dividido por el número de moles. En este caso, corresponde al volumen total dividido por la masa, por eso está en metros cúbicos partido por kilogramo. La energía interna, que ustedes la simbolizan con la letra U, está en kilojoule partido por kilogramos, lo mismo la entalpía, y en el caso de la entropía, que es la letra S, es kilojoule partido por kilogramos Kelvin. Cuando yo quiero transformar esta propiedad, por ejemplo, a BTU, libras, Rankine, o sea, de un sistema internacional a un sistema inglés, tengo que tener cuidado porque este Kelvin vendría siendo una conversión para intervalos, de temperatura en intervalo. ¿Ya? Aquí ustedes empiezan a ver lo que aprendieron para la prueba corta 1 que la tienen en el día lunes. Si yo trabajo en sistema inglés, ya la presión me da en PSI. Acuérdense que acá me podrían dar en PSI, si me la dan en PSI no me dicen nada, corresponde a la presión absoluta. Si me dicen que es PSIA, yo sé que también que es presión absoluta. Pero si me la dan como PSIG, yo debiera sumarle la presión atmosférica para transformarla en una presión absoluta. ¿Okay? Siempre que es PSIG, yo sé que es la presión manométrica. Por lo tanto, le tengo que sumar la presión atmosférica. La temperatura en este caso está en grados Fahrenheit, el volumen en pie cúbico partido por libras, la energía interna en BTU partido por libras, la entalpía en BTU partido por libras y la entropía en BTU partido por libras Rankine. ¿Ya? Ahora les voy a presentar a la mejor tabla del mundo. Todavía no. Sistema internacional. Entonces, tenemos la temperatura, la presión, la entalpía, la energía interna, la entropía y el volumen. Ustedes tienen que familiarizarse con las letras que tienen acá, porque a veces en las pruebas yo les pongo la entalpía vale tanto y ustedes ponen U vale tanto. Ojo, entalpía es H, U es la energía interna y S corresponde a la entropía. La tabla que le voy a presentar a continuación se llama tabla C1, ¿ya? Y esa tabla yo la utilizo cuando dentro, ¿se acuerdan que les había dicho que ustedes tenían que conocer 2 propiedades para poder ingresar a las tablas? Una de estas propiedades al menos tiene que ser la temperatura y o la presión. Si yo no conozco ni la temperatura ni la presión, y conozco solamente el volumen y la energía interna, no puedo ingresar a esas tablas. Entonces siempre tengo que conocer la presión y o la temperatura. Si yo conozco la temperatura
y cualquier otra propiedad, sea la presión, sea el volumen específico, sea la energía interna, etcétera, debo ingresar a la tabla C1. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me está diciendo esta tabla C1? Imagínense, esta es la tabla con la cual ustedes van a trabajar en el semestre. Me dice, esta es la columna, ¿ya?, de la temperatura en grados Celsius. Esta es la presión en megapascal. Estos dos, miren, tienen un apellido, tienen un F y un G. Este F significa que es volumen de líquido saturado. Y este G, siempre que ustedes vean ese apellido G, significa que es la propiedad asociada a vapor saturado. Entonces, el V es volumen específico porque es una V minúscula, miren la unidad, metros cúbicos partido por kilogramo, y como tienen apellidos, siempre que tenga el F, significa que es de líquido saturado. Ya van a saber de qué se trata el líquido saturado, van a ser expertos y expertas. Y el G significa que es de vapor saturado. ¿Ya? Después, aquí tienen el UF y UG. Yo sé que la U minúscula, y ahí me dicen kilojoule partido por kilogramos, es la energía interna. ¿Qué energía interna? Si es con una F, significa que es la energía interna del líquido saturado. Y el UG significa que es la energía interna de vapor saturado. ¿Ya? Aquí en el H, miren, apareció otro. Acá aparece F, FG y G. Y está en kilojoule partido por kilogramo. Yo sé que la H es la entalpía, ya lo aprendimos, ¿verdad? Si tiene el apellido F, mira, fácil, entalpía de líquido saturado. Si tiene el HG, significa entalpía de vapor saturado. Y a alguien se le ocurrió ponerle HFG para hacerle el trabajo más fácil a ustedes, y ese HFG se llama calor latente o calor de vaporización, y no es nada menos que la diferencia entre HG y HF. Miren, HG menos HF, si es 2501,3 menos 0, te da 2501,3, ¿ya? Aquí, por ejemplo, 2505 menos 8,4 te debiera dar 2496,6. Entonces ustedes restan el HG menos HF y les va a dar esto que se llama calor latente o calor de vaporización. Siempre que yo vea un apellido FG, voy a decir, ya, es esa propiedad, pero de vaporización, ¿ya? Y acá ustedes tienen la entropía, la S es la entropía, ¿en qué unidades? En kilojoule partido por kilogramos Kelvin. Y aquí tienen ustedes la entropía de líquido saturado, ¿ven? SF, SG es la entropía de vapor saturado, y aquí viene este otro con el apellido nuevo, que también quería estar presente en termodinámica, y se llama entropía de vaporización, que también representa a SG menos SF, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuánto vale el volumen de líquido saturado a 40 grados Celsius? ¿Cuánto sería? Miren la tabla. El volumen de líquido saturado a 40 grados Celsius. ¿Quién me responde? 0,001008. Exacto, ¿ya? Muy bien, Catalina. Si yo pregunto, a 40 grados Celsius, ¿cuánto vale el volumen de líquido saturado? 0,00108. ¿Ok? Si yo pregunto a 55 grados Celsius, ¿cuánto vale la entalpía de vapor saturado? A ver, ¿quién me ayuda? ¿A cuánto, profe? ¿A 55? 55. 2600,9. Muy bien. A 55 tengo acá, y yo ¿qué pregunté por la entropía? ¿Qué pregunté? Me enredé yo. La entalpía del vapor Del Sí, saturado. gracias. Acá tenemos 55 y la entalpía de vapor saturado es esta, ¿verdad? 2600,9 kilojoule partido por kilogramo, ¿ya? Entonces, esta tabla C1, cuando yo conozco la temperatura y cualquier otra propiedad, puedo ingresar a esta tabla, ¿ok? Entonces, esta tabla continúa. Aquí hay más datos de la tabla C1, ¿ven? Continuación de la tabla C1. Esto ustedes lo encuentran en la sección de tablas. Y siguen y terminan acá.
miren, acá apareció un número súper raro, digamos 250, 260. Bueno, este último número se llama punto crítico, que lo vamos a ver, por supuesto, cuando veamos el diagrama. Este punto corresponde al punto crítico, que es aquí donde coexisten en equilibrio la fase líquida y la fase vapor. Se les va a hacer mucho más simple cuando yo vea el diagrama. Ahora están recién viendo esto, no se vayan a asustar, esta materia es súper bonita y es súper sencilla de entender, ¿ya? Entonces, este corresponde al punto crítico. Lista la tabla C1, ¿ya? No sé si hay alguna consulta con respecto a la tabla C1. ¿Claro? ¿Está claro? Todo claro, profe. Perfecto, gracias Alexander. Entonces, vamos ahora a la tabla C2. La tabla C1 vimos que es cuando yo conozco la temperatura y cualquier otra propiedad. La tabla C2 es cuando yo conozco la presión y cualquier otra propiedad. Esa otra propiedad podría ser también la temperatura. Si yo conozco temperatura y presión, ustedes escogen si entran a la tabla C1 o bien a la tabla C2. Eso queda a gusto del consumidor, ¿ya? Pero si yo conozco la presión y la entalpía, o la presión y la entropía, o la presión y el volumen, ¿ya? Tengo que ingresar a la tabla C2 para poder sacar los valores de saturación, ¿ya? En sí, la tabla C1 y la tabla C2 nos entrega información acerca de las propiedades de saturación, es decir, de líquido saturado o de vapor saturado del estado en que estemos. Por eso tienen esos apellidos F y G. Son las dos únicas tablas que tienen apellidos F y G, ¿ya? Entonces, delante, la primera columna correspondía a la temperatura. Ahora, como yo conozco la presión, la primera columna va a ser la presión. Entonces yo voy a decir, ok, acuérdense que la información que nos da la tabla C1 y la tabla C2 es solamente información acerca del estado de saturación a esa temperatura o bien a esa presión. Entonces acá yo tengo la temperatura en megapascal, perdón, la presión en megapascal. La temperatura de saturación para esta presión es esta. Por ejemplo, si yo tengo 0,1 megapascal, la temperatura de saturación es 99,6 grados Celsius. ¿Ya? Aquí ven, fíjense, VF y VG. Ustedes ya son expertas y expertos y saben al tiro que es el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado respectivamente. Aquí tienen el UF y el UG, ahí está la unidad, y saben ustedes que la energía interna de líquido y de vapor saturado respectivamente, y ahí tienen el HF, el HFG y el HG, que corresponde a la entalpía de líquido saturado, a la entalpía de vaporización y a la entalpía de vapor saturado respectivamente, y el SF, SFG y SG corresponden a las entropías de líquido saturado, de vaporización y de vapor saturado respectivamente. Y esta tabla C2 continúa acá, ¿ya? ¿Ven? Va aumentando la presión y vamos dando más datos y termino de nuevo en un valor raro. Este valor raro es exactamente el mismo, miren, 22,088 y 374,136, memodícelo. 22,088 y 374,136. Ahí tienen, 374,136 y 22,088. Y corresponde de nuevo al punto crítico, que es donde coexisten en equilibrio las fases líquido y la fase vapor. Como coexisten en equilibrio, significa que los valores de las propiedades en la fase líquida y en la fase vapor son exactamente iguales. Miren, lo mismo ocurre en la tabla anterior. El VF y el VG son iguales porque están en equilibrio. ¿Ya? Si yo pongo mis dos manos y están las dos en equilibrio, las dos van a alcanzar la misma temperatura, la misma presión, el mismo volumen. ¿Ya? Eso es lo que significa estar en equilibrio. Entonces acá, como está en equilibrio, las dos fases tienen el mismo volumen. Si ustedes comparan UF y UG, son iguales. Si yo tengo HF y HG son iguales. Como son iguales, HG menos HF vale 0, ¿ven? Y el SF y el SG, como son iguales, también vale 0 en la entropía de vaporización. Siempre que yo te diga la entropía de vaporización o el calor latente de vaporización vale 0, yo sé que estoy en el punto crítico, porque es el único sitio donde coexisten en equilibrio ambas fases. ¿Ya? Bien, la tabla C1 y la tabla C2 solamente las utilizo cuando conozco la temperatura
O la presión, ¿cierto? Y O la presión, y me sirven para sacar información solos de la fase de saturación, es decir, de la fase líquida y de la fase vapor saturado. ¿Ok? Bien, dentro de las fases, cuando yo voy a encontrar que a una cierta presión la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, yo voy a decir que, como la temperatura es mayor, está más caliente, ¿cierto? Por lo tanto, eso se llama fase de vapor sobrecalentado. Cuando yo estoy en la fase de vapor sobrecalentado, o también la fase gaseosa, cuando veamos el dibujo, les voy a explicar lo que significa eso, yo voy a la tabla C3. ¿Ya? Y la tabla C3 es un poquito distinta. Fíjate, aquí ustedes tienen, dice, presión en megapascal, y después entre paréntesis hay una temperatura de saturación. ¿Ya? Bien, bueno, estas tablas las escribí yo, para que ustedes cada uno de los numeritos, estos los tipié. Por si alguna vez encuentran algún error, me avisan, ¿ya? Pero no debiera tener error. Entonces, la presión en megapascal está ahí, y entre paréntesis yo puse la temperatura de saturación. Por ejemplo, si ustedes van a la tabla C2, que era la anterior, a la presión de 0,002 megapascal, la temperatura que habría en la segunda columna es 17,5 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, como esta es la tabla de vapor sobrecalentado, o sea, tiene una temperatura mayor, obviamente que dentro de estas columnas, estas son las temperaturas, debieran ser mayores a esta temperatura, porque está más caliente, está sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo leo yo esto? Fíjense, V, metros cúbicos kilogramos, el volumen específico. U es la energía interna específica en kilojoule kilogramos, la entalpía y la entropía. Y aquí tengo la temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dijera a 0,01 megapascal y 150 grados Celsius, ¿cuánto vale el volumen? Miren, voy a hacer, si yo dijera a 0,01 megapascal, yo sé que aquí está el 0,01. Voy a... Ahí. Vamos a inicio. Voy a hacer de color rojo. Y lo voy a hacer sin relleno. Ya. Si yo les dijera a 0,01 megapascal, ustedes tendrían que buscar la presión. ¿Y qué temperatura dije? ¿250? 150 dijo. Y a 150 grados Celsius, yo voy a ir para arriba. Fíjense. 150 grados Celsius, ahí, ¿cierto? Ahí está el 150. Y yo les preguntara, ¿cuánto vale el volumen a 0,01 megapascal y a temperatura de 150? Ustedes intersectan, ¿ven? Y van a decir, el volumen vale 19,51 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Cuánto vale la energía interna? Fácil, 2.587,9. Y yo les voy poniendo la décima, ¿ven? Después, ¿cuánto vale la entalpía? 2.783,0 kilojoule partido por kilogramos. Porque ahí lo dice. Y la entropía vale 8,6890 kilojoule partido por kilogramos Kelvin. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. A jugar, impresionenme. Todo bien, profe. ¿Cómo? ¿Qué me preguntaste? No, todo bien, profe. Se entiende todo. Ya. A 500 grados Celsius y a 0,07. A 500 grados Celsius y a 0,07 megapascal. ¿Cuánto vale la entropía? Me la tienen que decir con unidades. 8, La entropía sale 8,999. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Matías Aguayo. A 500 grados Celsius y a 0,07, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Ya? Carpitas. Ahí está. A 500 grados Celsius, me voy con el de 500, lo bajamos,
y a 0,07, acá está, y a 0, oh, qué pesado, ahí sí, 0,07, ¿ven? Y a 500, ahí tengo el de 500. ¿Ya? Entonces, y ahí me dijeron entonces a 0,07, la entropía vale 8,9999. Muy bien, a ver, les voy a hacer una trampilla. Vamos a ver si entendieron bien. 0,1 Matías. Si yo dijera que la presión vale 0,1 megapascal, y yo dijera que la energía interna vale 2.584,5. Y pregunto, dos cosas. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación? Ojo, la temperatura de saturación. ¿Y cuánto vale el volumen? ¿Quién se atreve? Si yo digo que tengo la presión de 0,1 megapascal, anoten. Si yo digo, vamos a hacer una pizarrita acá. Si yo digo que la presión es 0,1 megapascal, ¿ya? Y digo que la energía interna, yo sé que es la U, va a salir una U mayúscula, no le hagan caso, es 2.584,5 kilojoules partido por kilómetro. ¿Ya? Y pregunto, antes de contestarme tienen que pensarlo, ¿ya? Y pregunto, ¿cuánto vale la temperatura de saturación y el volumen específico? ¿Quién se atreve? ¿Quién me impresiona? Si no me equivoco, la temperatura de saturación sería 89,9 grados Celsius. A ver, espérate, a 0,1 megapascal. A 99,6 grados Ya, Celsius. ¿qué más? ¿Y cuánto Y el sería? volumen específico... ahí me pillo, espérenme. No, pues mira la tabla. Va súper bien, Joseph. Joseph, tú puedes. El volumen específico. Déjeme. Creo que es 1,696, ¿no? Veamos. Perfecto. ¿Ya? ¿Te das cuenta que perdiste? Ya. Entonces, Joseph me dice, a 0,1 me ubico con 0,1. Ahí estamos en 0,1. Después yo dije, la energía interna vale 2,584. ¿Ya? Entonces, él miró y dijo, 2,584 lo voy a buscar. Y la energía interna, 2.584,5. ¿Dónde está? No la veo ahora. Creo que no Profe, creo que está, hay un error, profe. parece. Está en Perdón, 0,07. era con Es razón. que es del Perdón, era 0,07. 0,07. Por eso ya, 0,07. Dígamelo de nuevo, Joseph. A 0,07 era. Joseph, eso miraste. 0,07, entonces ahí sí sería 89. Ahí sí, con razón el Joseph estaba desorientado. ¿Ya? Entonces, ahí está el 2.584, ¿lo ven? Entonces Joseph dijo, ya, es esto entonces el que yo quería ver. Entonces, en este caso, ustedes tienen, si les preguntara, y me gustó mucho lo que él me dijo, la temperatura de saturación vale 89,9 grados Celsius. Si yo le preguntaba a Joseph, ¿cuánto vale la temperatura del sistema? ¿Qué me contestarías, Joseph? Ahí serían los 150 Ahí grados. serían los 150. Tienen que tener muy claro cuál es la diferencia, que hay una de la temperatura del sistema y otra es la temperatura de saturación, ¿ok? Entonces, tenemos la temperatura de saturación es esta, y esta es la temperatura del sistema. Si yo le hubiese preguntado cuánto vale la entropía, yo se me hubiera dicho 7,7829 kilojoules partido por kilogramos
Kelvin. Súper bien. ¿Ya? ¿Entendido todos? Profe, disculpe, Sí. la desaturación era... ¿Cuál era? Esta, Pablo, siempre la que tienes acá, entre paréntesis, es la temperatura de saturación a esa presión. Ya, profe. ¿Ya? Si, por ejemplo, qué buena pregunta, Pablo, por ejemplo, mira, a 0,1, voy a bajar a 0,1, es 99,6. Si tú te vas a la tabla C2, voy a ir a la tabla C2, de cuánto dije, de 0,1, ¿no? A la tabla C2, y tú buscas a 0,1, mira cuánto vale la temperatura de saturación. A 0,1, 99,6. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es exactamente la misma presión que tú encuentras acá, 0,1, 99,6. Y cualquiera de esas, en la tabla C2. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. Gracias. Y esta tabla, de nada, gracias a ti. Esta tabla continúa. Miren, aquí faltan datos. A ver, ¿por qué no hay datos acá? ¿Quién me ayuda? A ver si me entendieron el concepto. ¿Por qué aquí no hay datos? Porque al ser sobresaturada tiene que estar arriba de la temperatura del sistema. Bien, Nico. Nicolás Mella, muy bien. Porque resulta que aquí no puede haber datos, porque al ser, esta es la temperatura de saturación, y como esta es la tabla de vapor sobrecalentado, siempre la temperatura tiene que ser mayor a la de saturación, y 150 es menor que 158,9. Por lo tanto, no hay datos acá, imposible. ¿Ya? Yo podría tener datos para valores de 158,91. Ahí sí estaríamos en fase de vapor sobrecalentado, pero no en menor que 158,9. Como 150 es menor, no hay. Aquí, por ejemplo, es 143,6, por lo tanto, sí hay valores a 150. Todos los datos que ustedes encuentran acá, alguna persona los midió en laboratorio y fueron corroborados por otros investigadores. Todos estos son datos experimentales, ¿ya? Entonces ustedes siguen la tabla y hay más datos, ¿ya? Por ejemplo, a 800 grados Celsius, si yo te preguntara cuánto vale la entalpía a 800 grados Celsius y 4 megapascal, uno diría, aquí está el 4 megapascal, aquí está el 800, intersecto, y la entropía vale 7,8511 kilojoule partido por kilogramos Kelvin, ¿ya? Entonces, hasta el momento hemos visto tres tablas. La tabla de saturación, que corresponden a la tabla C1 y C2. A la tabla C1 ingreso cuando conozco la temperatura, a la tabla C2 ingreso cuando conozco la presión, y la tabla C3, que es esta, corresponde cuando ya sé que estoy en la fase de vapor sobrecalentado, es decir, cuando mi temperatura, o la temperatura del sistema, obvio, es mayor que la temperatura de saturación, ¿ya? Y así tenemos valores. Y la cuarta tabla corresponde a todo lo contrario, cuando está más frío, cuando la temperatura se llama líquido subenfriado porque la temperatura es menor que la temperatura de saturación. O bien, esta fase también se llama líquido comprimido, y comprimido, si ustedes comprimen, la presión aumenta, ¿cierto? Entonces, cuando la presión es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada, o bien cuando la temperatura es menor que la temperatura de saturación a una presión dada, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo utilizo, ¡chachán!, la tabla C4, ¿ya? Entonces, esta es un poquito distinta a las anteriores. Fíjense, aquí la primera columna tiene las temperaturas en grados Celsius. Después aquí están las propiedades, y aquí hay unas presiones, ¿se fijan? Por ejemplo, a 5 megapascal, la temperatura de saturación vale 263,99 grados Celsius. Como esta es la zona de líquido subenfriado, cualquier temperatura que haya acá tiene que ser menor que esta, al revés del caso de vapor sobrecalentado, que la temperatura era mayor que esa, aquí es menor. Entonces, si tú te fijas, acá tienes 263,99 y la tabla llega hasta 260. Podría llegar hasta 263,9899999, ¿verdad? Pero los datos que tienen es hasta 260. Entonces, si después tienes a 5, acá tienes a 10 megapascal, 311,06, y tú tienes de 0 a 260, también sigue siendo subenfriado, está más baja la temperatura que la de saturación. Después tienes a 15 megapascal, si sigues para abajo, tienes a 20, a 30 y a 50 megapascal, ¿ya? Esta es la tabla C4. Entonces, hasta ahora han conocido las
4 tablas para el sistema internacional, tabla C1 y tabla C2, para conocer los valores de saturación específicamente, nada más. La tabla C3 cuando estoy en la zona de vapor sobrecalentado, y la tabla C4 cuando estoy en líquido comprimido. Haciendo el mismo ejercicio, vamos a ver, a alistarse para las preguntas. Vamos a alistarse para las preguntas e impresionenme. Si yo preguntara, no le hagan caso a este triángulo, si yo preguntara para 120 grados Celsius y presión de 30 megapascal, 120 grados Celsius y 30 megapascal, ¿cuánto vale la energía interna? A 120 y a 30 megapascal. 493,59. Muy bien, Catalina. ¿Ya? Muy bien. Fíjense. A 120 grados Celsius, bajamos. Ahí tenemos los 120. Y la presión era 30 megapascal. Y aquí, ¡ay! Se arrancó. Y acá tenemos los 30 megapascal. Yo sé que todas mis propiedades van a ser estas. ¿Verdad? Esa. Entonces, en este caso, si yo preguntara a 120 grados Celsius y a 30 megapascal, entonces tengo que el volumen es este, que la energía interna es esta, que la entalpía es esa y que la entropía es esta. Y delante pregunté la energía interna y la Cata me dijo que era 493,59 y debiera decirme kilojoule partido por kilogramo. ¿Queda clara las tablas o no hasta ahora? ¿O hay alguna consulta? Clarísimo, profesor. Perfecto, gracias. Todo bien, profe, todo bien. Súper bien. Tengo los mejores estudiantes del mundo, ¿ven? Ahora, tenemos exactamente lo mismo, pero con el sistema inglés. Es lo mismo, pero lo único que... Y los estudiantes les dan miedo esta tabla, no sé por qué, porque es exactamente igual. Pero con la única diferencia es que la temperatura te da en grados Fahrenheit, la presión en PSI, el volumen en pie cúbico partido por libras, la energía interna y la entalpía en BTU partido por libras, y la entropía en BTU partido por libras Rankine. Es la única diferencia. Si conozco la temperatura, fíjense que les puse ahí para que se recordaran, temperatura en rojo, ¿ya? Y ahí hay una flecha roja. Si conozco la temperatura y cualquier otra propiedad, esta es la tabla, fíjense, les puse un cuadrito rojo, para que se acordaran, ¿ya? Entonces, utilizo esta tabla. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la tabla C1 normal, esta es la C1B, la normal, le digo yo, era la del sistema internacional, tienen temperatura, presión, VF, VG, etc. Y ahí están las unidades, ¿ven? Entonces, si yo dijera, por ejemplo, a la temperatura de 100 grados Fahrenheit, ¿cuánto vale la presión de saturación? A 100 grados Fahrenheit, ¿cuánto vale la presión de saturación? Aquí está la presión y aquí tienen 100. Esta sería la presión de saturación. Si yo preguntara a 100 grados Fahrenheit, ¿cuánto vale la energía interna de vapor saturado? Uno diría, a 100 grados Fahrenheit, la energía interna de vapor saturado es UG. ¿Dónde está? Aquí, ¿ya? Y este sería 1043,5 BTU partido por libras. A diferencia de la tabla C1 del sistema internacional, aquí le calcularon el UFG. O sea, yo le puse el UFG porque siempre lo escriben, por eso lo escribí también, que corresponde a UG menos UF. ¿Ya? Y ahí tienen el calor latente de vaporización y la entropía de vaporización. Entonces tienen la tabla C1b, termina acá. Este último valor corresponde al punto crítico, ¿ya?
Y de nuevo aparece que el UFG, el HFG y el SFG, que corresponden a los valores de vaporización, valen 0 porque como coexisten en equilibrio, la propiedad en líquido saturado y en vapor saturado son similares. La tabla C2C es si conozco la presión. La escribí azul, ¿ven? Flechita azul, marco azul. Entonces, aquí es cuando yo conozco la presión, calculo el resto de las propiedades de saturación y termina de nuevo en el valor del punto crítico, que en el caso de la presión es 3203,6 y la temperatura de saturación 705,44. Y ahí están las unidades. ¿Ya? Si estoy en la fase de vapor sobrecalentado, color lila, tabla lila, ¿ven? Exactamente lo mismo de delante. Aquí están las unidades, aquí están las temperaturas, ¿cierto? Aquí está la presión y entre paréntesis tiene la temperatura de saturación. Como es 101,7, obviamente que aquí tiene que haber un valor mayor que 101,7. ¿Ya? Y así vamos mostrando los valores. Pero no tiene nada del otro mundo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Y por último, la tabla de líquido comprimido o líquido subenfriado, acá de color verde, y tienen lo mismo que recién. Presión, temperatura de saturación, la temperatura, ¿cierto?, del sistema, siempre va a ser menor que esta. Por ejemplo, si esta es 467,13, tengo valores hasta 450, no tengo a 500. En este, a 1000, es 544, por lo tanto sí puedo tener valores a 500, pero no a 550. Y así vamos. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta con respecto a las tablas? ¿O quedó claro? Todo bien, claro, bien. profe. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora vamos a ver qué hacemos con esos datos. Pues ya conocemos las tablas, estamos muy contentos porque ya lo entendimos bien, pero ahora vamos a decir, ¿y para qué sirven? Fíjense. Chachán, diagrama PV. Diagrama PV es presión contra el volumen, ¿ya? Cuando esto se nos había pasado según la primera clase, o segunda, estas líneas verdes significan líneas isocóricas o isométricas, que corresponden a volumen constante. Iso, acuérdense que significa constante, ¿ya? Si ven en la sillita, las isotermas son azules, ¿ven? Esa sillita corresponde a un sistema isotérmico. Cada uno de los puntos dentro de esta silla tienen la misma temperatura. Y las isobáricas son estas de color morado, que son líneas horizontales. Entonces, por ejemplo, esta es la presión, a una presión, por ejemplo, de 10 atmósferas, todo esto vale 10 atmósferas. ¿Ya? Esa C que ven ahí, para que la vayan conociendo, significa el punto crítico, que es donde coexistían en equilibrio la fase líquido y vapor. Y aquí abajo yo les puse VF, VC y VG. Este VF corresponde al volumen de líquido saturado, el VG al volumen de vapor saturado. Fíjense que intersecta justo con esta línea. Y este intersecta justo acá. Y este, como este es el punto C, este es el volumen crítico. ¿Ya? De a poquito vamos conociendo. Entonces, ya hemos visto, fase 1, lo primero que viene a hacer en cualquier ejercicio es, si conozco la temperatura, me voy a la tabla C1, ¿ya? Que es roja. Si conozco la presión, me voy a la tabla C2, que es azul. Voy a sacar los valores de saturación. Si conozco la temperatura y la presión, ustedes escogen si ingresan a la tabla roja o a la tabla C1, azul. Es decir, a la tabla C1 o C2. Eso es al gusto del consumidor. ¿Ya? Luego, una vez que han ingresado a las tablas, como conozco la temperatura, si conozco la temperatura, me voy a la tabla C1 y saco todos los valores. La presión de saturación, el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado, el UF, UG, HF, etc. Si conozco la presión, me voy a la tabla C2 y saco el valor de la temperatura de saturación. La única diferencia de acá es que acá, como conocía la presión, saco la temperatura de saturación. Y aquí, como conozco la temperatura, saco la presión de saturación. Y el resto de las propiedades que saco son las mismas. Fase 3, determinar en qué fase me encuentro. Y aquí yo debo realizar comparaciones, ¿ya? Como vamos a ver.
¿Cuándo yo estoy en líquido comprimido o subenfriado? Primero, saber la nomenclatura. Líquido comprimido o subenfriado yo lo voy a simbolizar, porque quiero nada, como LC, ¿ya? Líquido comprimido. ¿Cuándo yo estoy en esta fase? Cuando a una cierta temperatura la presión es mayor que la de saturación. O bien, a una presión dada, la temperatura es menor que la de saturación, cuando está más baja la temperatura. Cuando estoy líquido saturado, es cuando empieza a cambiar de fase líquida a gaseosa. Se lo voy a explicar con el diagrama. Es decir, es acá, se inicia la evaporación, empieza recién a evaporarse. Y se encuentra a la temperatura de saturación correspondiente a la presión dada. La otra fase que ustedes van a ver es la fase de vapor húmedo o mezcla, que la voy a simbolizar como MZ, y acá hay una cantidad de líquido y una cantidad de vapor. El vapor saturado, que lo voy a simbolizar como VS, es cuando el vapor comienza a cambiar desde la fase gaseosa a la fase líquida, y esa fase se llama condensación. Y la última fase es la de vapor sobrecalentado, que hay una cierta presión, la temperatura va a ser siempre mayor que la de saturación. En líquidos comprimidos o enfriado, yo utilizo tabla C4, cuando el líquido saturado, la tabla C1 o C2, dependiendo si conozco la temperatura o la presión. Vapor húmedo o mezcla, también tabla C1 o C2. Vapor saturado, tabla C1 o C2. Y vapor sobrecalentado, tabla C3. ¿Ya? Y aquí tienen el famoso gráfico que va a ser el acompañante de ustedes de todo el semestre. Vamos a conocerlo, ¿ya? Está medio feo porque me costó hacerlo. Si alguien hace uno más bonito para el PPT, me lo envía para dejarlo acá más bonito, ¿ya? Miren, aquí tenemos esta campanita, ¿ya? Que me va a simbolizar los puntos de saturación. Acá hay una sillita azul, que yo le había dicho que era el proceso isotérmico, ¿ya? Y acá está el punto C, que corresponde al punto crítico. Esta línea roja, que ustedes ven aquí como sillita, ¿ya? Es la isoterma también, es como esta, pero tiene una forma un poquito más curvilínea, que corresponde a la isoterma del punto crítico. Si ustedes recuerdan el último valor de la temperatura C1, o de la tabla C1 o de la tabla C2 en el sistema internacional, era 374,136 grados Celsius. Cada uno de los puntos rojos, cada uno de los puntos en la línea roja, tiene esa temperatura de 374,136 grados Celsius. ¿Ya? Desde el punto crítico, y por toda esta línea morada, cuando yo me encuentro acá, estoy en la fase de líquido saturado. Cuando me encuentro en esta línea de color negro, y ahí le puse líquido saturado, LS. Cuando me estoy en esta línea negra, acá, pero desde el punto crítico hacia la derecha, estoy en la zona de vapor saturado, ahí le puse VS. ¿Ya? Cuando estoy dentro de esta campana, esta área amarilla, estoy en la zona de mezcla. ¿Ya? Cuando me encuentro bajo esta línea roja, pero al lado izquierdo de lo morado, estoy en la zona de líquido subenfriado o líquido comprimido. En este punto C, aquí mismo, coexisten en equilibrio la fase líquido y vapor. Por lo tanto, las propiedades de la fase líquida y de la fase vapor son exactamente las mismas. Cuando me encuentro en el área rosada, sin tocar la curva, estoy en la zona de vapor sobrecalentado. O sea, en cualquier punto de esta área rosada, significa que la temperatura del sistema es mayor que la temperatura de saturación. Mientras que en cualquier zona de esta área calipso, significa que la temperatura del sistema es menor que la temperatura de saturación a una presión dada. O bien, a una temperatura dada, la presión es mayor que la presión de saturación. Y en ese caso sería líquido comprimido. ¿Ya? Y por último, esta área, que es donde tenemos cualquier temperatura mayor que la temperatura crítica, pero una presión mayor que la presión crítica, es el área verde. Y esa zona se llama gas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tablas utilizo y cuándo?
se los había escrito acá. O sea, no, se los había dicho acá, ¿ya? Por ejemplo, la fase líquido comprimido, cuando les dije qué tabla usaban, fíjense. Cuando estoy en la zona morada, o en la zona negra, o en la zona amarilla, esa zona se llama zona de saturación. Y allí yo utilizo la tabla C1 o C2. Desde la zona de líquido saturado, vapor saturado y mezcla, yo utilizo la tabla C1 o C2. ¿Cuándo la C1? Cuando conozco la temperatura. ¿Cuándo la C2? Cuando conozco la presión. Si conozco ambas, puedo elegir la tabla C1 o C2. Ninguna otra tabla sirve para esta zona. ¿Ya? Cuando yo estoy en la zona calipso, de líquido comprimido o subenfriado, específicamente tengo que usar la tabla C4. Cuando estoy en la zona de gas o de vapor sobrecalentado, o sea, en la zona verde o en la rosa, yo tengo que utilizar la tabla exclusivamente la tabla C3. ¿Ya? Por ejemplo, miren, si yo voy a la tabla, miren qué bonito lo que van a aprender. Si yo voy a la tabla y digo a 200 grados Celsius, esta es de 200 grados Celsius, anoten ahí, ¿cuánto vale el volumen y el vapor saturado? ¿Ya? Entonces, vamos a buscar a 200 grados Celsius. Si conozco a 200, ¿a qué tabla me voy a ver para sacar el volumen y el vapor saturado? ¿A la C1? A la No, C1, ¿verdad? Vámonos todos juntos a la tabla C1. Vamos a ir, C1, 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 es esta, ¿ya? Entonces les pregunté a 200 grados Celsius. Fíjense, a 200 grados Celsius, lo voy a anotar, ¿no? A 200, lo vamos a 200 grados Celsius, ay, no, tú no. Sí. Bueno, a 200 grados Celsius. A 200, tengo el pulso medio. Ya, a 200 tenemos ahí, ¿verdad? Ya. Recuerden que a 200 tenemos la presión VF y VG. Entonces nosotros nos vamos a ir para acá. ¿Ya? Fíjense. Tengo que lidiar porque me aparece una barra acá. Ya. Ya. A 200 grados Celsius, esta es la isoterma, la azulita, la que está a 200. Este era el valor de la presión de saturación. Si yo me traslado a esto, acá siempre está la presión de saturación, 1,554 megapascal. ¿Se fijan? Este valor de VF es el volumen de líquido saturado. Yo les dije que esta línea morada era la zona de líquido saturado. Por lo tanto, intersecto justo esta línea azul, pero por el lado morado, y este valor va a corresponder al VF, siempre. ¿Ya? Y este valor va a corresponder al vapor saturado, por lo tanto, este es el VG, que es 0,1274. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Todas? Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve esta tabla, para que yo ubique los valores de saturación. ¿Ok? Bueno, ahí lo tenía. A 200 grados Celsius, a la presión de saturación es 1,554, VF y VG. Entonces, la tabla C1 y la tabla C2, en el fondo, me sirven para yo representar, ¿cierto?, los puntos de saturación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en cualquier ejercicio es identificar en el diagrama el punto crítico. ¿Ya? El punto crítico. Después, yo, la próxima clase, porque ya llevamos una hora justo de clases, les voy a pedir que realicemos estos ejercicios, ¿ya? Dibujar en diagrama PV los valores de saturación, etcétera. Yo esto se los voy a subir ahora a la plataforma, de modo tal que ustedes vayan adelantando la materia,
¿ya? Y la próxima clase, el día martes, porque el día lunes tienen la prueba corta, el día martes vamos a resolver estos ejercicios, vamos a ingresar a la tabla. Esta clase es como muy entretenida, así que, bueno, a mí me entretiene. Ojalá que ustedes también, pero para que estén como, lo hayan leído antes, yo sé que muchas personas han estado estudiando y me ha dado mucho gusto, me han estado haciendo consultas varias personas, ¿ya? También he visto que en el canal de YouTube han habido bastantes personas que han asistido a las clases, entonces entiendo que las personas que no han podido venir a clases por distintas razones, están viendo el video, y eso me alegra mucho, ¿ya? No sé si hay alguna consulta antes de terminar la clase. ¿Entendieron bien? Yo no tengo Sí, consulta, profe. profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, profe, todo bien. Perfecto. ¿Ven? Maravilloso, muy inteligentes.